Anteriormente en Attack on Titan. El culto de la muralla parece conocer los secretos de los titanes, y aunque ninguno revela nada, sí mencionan que Krista es una hija ilegítima de un noble. Además de que descubrimos que Ymir, Reiner y Bertolt son titanes, y vienen del mundo exterior. Reiner y Bertolt tienen una misión para aparentemente recuperar un poder, pero solo logran huir con Ymir. Por eso ofrezcan sus corazones al resumen reseña de un extraño sobre Attack on Titan, temporada 3. Otra vez en un solo video, sin partes. Comienzan el entrenamiento de Eren, sin embargo su transformación es bastante débil. Más tarde Eren e Historia hablan, y este nota que ella ya no sonríe ni se comporta como antes. Y tal como le dijo Ymir, Historia está actuando con libertad, sin forzarse. Nifa informa que el pastor Nick fue asesinado, y claramente fue la policía militar. De hecho, más tarde se liberan de una emboscada de la policía militar gracias a una carta de Erwin. El gobierno está abiertamente cazando a la legión para que les entreguen a Eren e Historia. Y entonces se marchan a Trust, pero unos hombres en un carruaje toman rápidamente a Historia y Eren. Pero Jean se hizo pasar por Eren y Armin por Historia, quien la está pasando muy mal. Se ponen manos a la obra para rescatarlos, pero algo tiene inquieto a Levi, y tenía razón, porque por la retaguardia asesinan a Nifa, un grupo armado y con equipo de maniobras, y secuestran a Eren e Historia. El líder de dicho grupo, Kenny Ackerman, parece conocer a Levi. Este se las arregla para escapar y matar a varios. Persiguen la carroza, pero todo esto es en vano, y los captores huyen. Aunque afortunadamente de todo esto lograron capturar a uno de los implicados, el cual Mikasa reconoce. Se trata de Dimo Reeves, este viejo, quien resulta no ser tan malo y los ayuda. Y entonces comienzan con la tortura a los soldados para obtener información del paradero de Eren. Luego de un poco de tortura física y mental, confiesa todo. La legítima heredera al trono es en realidad Historia, y quien está detrás de ella es Rod Reis, su padre. Desafortunadamente Dimo es asesinado y Flegel, su hijo, observó todo. Tenemos el salto a la trama que se inició en la anterior temporada, con la cacería de la legión por parte del gobierno. Algo lógico, porque si descubrieron lo de Historia y el gobierno la tenía vigilada, era normal que iban a tomar cartas en el asunto. Además de que la forma en la que los persiguen deja muy en claro la importancia de este secreto. La escena de Levi columpiándose es inmersiva, fluida y con mucha tensión. La escena en la que aparece la sombra de Kenny da esa sensación de que Levi y él son muy similares y es el único que podría darle pelea. Es genial porque las escenas columpiándose no solo mantienen el nivel, sino que mejoran. Aunque en la entrada de Kenny los movimientos se ven acartonados y aquí la pose está desproporcionada. Sus diálogos son provocaciones básicas dignas de un bully de preparatoria. No intimida ni es sarcástico, solamente insulta pretendiendo que lo es. No descarto que puede ser un error del doblaje y que en japonés los diálogos sean mejores, porque no sé japonés. Los diálogos cortando la acción me parecen bien porque venimos de una escena sobrecargada y esta es una excelente pausa. Pero dichos diálogos no son tan interesantes. Hay buena información pero revelada de una mala forma. Me explico. Por un lado ya sabíamos que Levi venía del bajo mundo, entonces la conexión con este personaje nuevo ya se nos había anticipado, y ahora estamos conociendo más sobre él, por lo que la relación con él ya se podía dar por sentado, al menos todo lo que nos dijeron, porque no deja de repetirse con cosas como "Hola Levi, ¿cuánto tiempo? Oh Levi, has hecho muy bien con lo que te enseñé. Oye Levi, tú y yo ya nos conocíamos", etcétera, etcétera. O sea, esos diálogos sobraban. Además, qué ridícula se ve la escena de Levi volteando la botella. ¿Cómo es que Kenny no ve lo que Levi hace? Porque vemos claramente mediante el reflejo que lo podría ver. Las botellas están por encima de la altura de la barra. Habría quedado mejor que con el desmadre que hicieron algunas botellas ya quedarán volteadas con la etiqueta del otro lado, pero bueno. Volvemos un poco atrás, cuando Historia les cuenta sobre su historia. Vivía en una granja y no tenía afecto materno, e incluso su madre parecía quererla muerta. Y poco después de la caída de la muralla, su padre llegó por ella. Sin embargo, Kenny se dio cuenta de esto y mataron a su madre. E iban a hacer lo mismo con Historia, pero su padre intercedió por ella, llegando al acuerdo que conocemos. En el presente, gracias a lo que Eren escuchó, Hanji deduce que el poder de un titán puede pasar a otra persona convertida en titán, si devora al humano con dicho poder. Entonces parten. Pixis y Erwin se reúnen para conspirar un golpe de estado sin necesidad de una guerra, y le cuentan la historia de su padre.
quien era un profesor, y al Erwin despertar curiosidad, este le habló sobre las incoherencias de la historia. Y creía que el rey de alguna forma modificó los recuerdos de los habitantes, por lo que inocentemente contó esto a los otros niños, y al enterarse la policía militar mató a su padre. Más tarde, Erwin es inculpado del asesinato de Timo, y por esto se emite una orden de arresto contra la Legión. Flegel huía de la policía hasta que Hanji lo rescata y quiere que este les ayude a revelar la verdad sobre lo sucedido. Hitch y Marlo estaban cerca del escuadrón de Levi, por lo que estos lo reducen, y Marlo parece querer unirse a ellos. Entonces Jean los pone a prueba comprobando que son de fiar. Gracias a ellos atacan un puesto de la policía, mientras que Hanji tendió una trampa a la policía militar, quienes delatan sobre el encubrimiento y calumniar a la Legión. Y fueron escuchados por la gente de Trust y la prensa. Aunque por lo que nos cuentan después se entiende la frustración de Erwin, la escena en la que se acerca a la familia de Reeves es rara. Digo, es el principal sospechoso y dice eso. No lo sé, Erwin, quedas más sospechoso. No es tanto el actuar, sino que la intención es esa: demostrar cuánto le frustra a Erwin este tipo de acciones del gobierno. Y había mejores formas de representarlo que este teatrito surrealista que hace. ¿Acaso si el sospechoso intelectual del homicidio de tu familiar se para y dice que va a vengar su muerte, le crees? Critico la escena porque lo que querían transmitir lo transmiten, pero queda raro y había mejores opciones. Les pongo un ejemplo. Mirar con enojo a los policías mientras pasan el recuerdo de lo que le dijo Erwin a Pixies. Por otro lado, me encanta la escena de Flegel, aunque en un inicio pensé que era ridícula, pero la verdad tiene mucho sentido. Por un lado, la policía militar está demasiado confiada. Tenían un buen rato persiguiendo a Flegel, además de que estaban aliviados porque seguramente enfrentarían graves consecuencias si no lograban capturarlo. No creían que gente viviera ahí porque ellos han estado en la comodidad. Y similar a la vida real, como hay gente rica que no entiende la vida de otras personas que no viven con sus privilegios. Ellos creían que la gente tendría la opción de no vivir en esas casas arruinadas. Y encaja porque precisamente por su personalidad engreída justifica que no lo mataran en un inicio. Y quisieran burlarse de él y su padre antes de matarlo. Que se tomaran el tiempo de descansar y pensaran que no había nadie cerca. Como dije en anteriores videos, las acciones de tus personajes tienen que tener un fundamento. Seguir su lógica y la de la hora, eso es una buena escritura. Están por llevar a Erwin a su ejecución, cuando un soldado de las tropas anuncia que los titanes Colosal y Acorazado han destruido la muralla Rose. Pixies moviliza a sus soldados, pero el gobierno no está de acuerdo y ordena a Nile cerrar las puertas de la muralla Sina, por el riesgo que Erwin habló sobre una guerra civil. Nile decide hacer caso a Erwin y oponerse al gobierno. Incluso el mismísimo Darius se une y revela que el reporte era falso y todo está bien. El gobierno demostró no ver por los intereses de su gente y la división interna es arrestada. Hanji llega hasta el escuadrón de Levi y les da las buenas nuevas. Además tiene una pista sobre la ubicación de Eren. Eren se encuentra atado en un extraño lugar que de hecho le resulta familiar. Roth le explica que es normal y al tocarlo comienza a tener múltiples recuerdos. Igualmente Historia recuerda a Frida, su media hermana con quien era muy cercana y con su poder le borró la memoria. Historia pregunta por su hermana, pero hace 5 años, Grisha, quien ya tenía el poder de un titán, robó el poder de Frida, el titán fundador, y asesinó el resto de la familia real, sobreviviendo únicamente Roth. También vemos el pasado de Kenny. Al parecer los Ackerman eran una familia que protegían al rey. Sin embargo, este les tenía miedo, debido a que eran inmunes a su poder. Roth está a punto de llevar a cabo su plan, mientras que el escuadrón de Levi ya ha llegado y se enfrentan a los hombres de Kenny. Historia nota inquieto a Eren, y esto se debe a que el poder del titán no solamente afecta los recuerdos de otros, también al portador, quien hereda los recuerdos de sus antecesores, por lo que Eren sabe lo que le tiene que pasar, aunque este poder solo puede ser controlado por los reyes. Me encanta que el golpe de estado haya sido un éxito por la convicción de las personas sobre hacer lo correcto. Gracias a Flegel, que se dio cuenta de la corrupción de la división interna. Gracias a Erwin, Sackley y Pixies, que se dieron cuenta no solo que el gobierno era un fraude, sino que había traicionado a la humanidad. Y con la nueva legítima heredera podrán restablecer la monarquía. Me gusta porque toda la trama del golpe de estado inicia y termina con un buen ritmo. Quizás puede parecer apresurado, pero la serie alinea los sucesos en un buen equilibrio, que da sentido a las acciones de cada personaje. Y me encanta la incertidumbre que hay luego de este cambio porque es muy realista. El miedo que les genera un nuevo rumbo. Los nuevos cambios generan dudas porque son una experiencia desconocida.
Y por eso da miedo, y antes podían creer que era lo mejor. Y cuando al fin lo lograron llegaron las dudas y el miedo de haber tomado la decisión incorrecta. Y definitivamente al inicio habrá más problemas y complicaciones que antes. Y por eso puede parecer un error en algunas ocasiones. Pero estos son síntomas de un cambio, no de una mala decisión. Igualmente Historia está muy bien desarrollada. No así, cochinotes. Tiene un pasado que da sentido a su personalidad. De hecho, su nombre falso y su actitud vienen de un personaje ficticio que ella leía. Cuando se descubre es alguien mucho más participativa, porque antes realmente parecía un personaje plano, y es que era precisamente eso, una personalidad plana y vacía para poder ser una chica nueva, y dejar su pasado atrás. En cambio ahora es mucho más expresiva, y reacciona de una forma más diversa a los acontecimientos que vienen a lo largo de la serie, como verdaderamente plantearse devorar a Eren, o decirle llorón por primera vez, ser juguetona como cuando desmadra a Levi, y aún tener esa necesidad de apego, haciendo caso a Roth desde que lo reconoció y no dudando de él. Kenny se molesta al oír las palabras de Roth porque él no podría controlar ese poder, lo cual aparentemente era su propósito, y pese a que debe devorar a Eren, Historia está de acuerdo, ya que así podrá recuperar a su hermana y aniquilar a los titanes. Pero Historia cae en cuenta en que en todos estos años la familia raíz pudo eliminar a los titanes, pero nunca lo hicieron. Roth explica que al parecer el portador original de alguna forma imposibilita a los siguientes portadores eliminar a los titanes, ya que va en contra de su deseo. Al descubrir esto, Historia se niega y libera a Eren, y Roth desesperadamente bebe el líquido que transformaría en titán a Historia, convirtiéndose en un enorme titán. Ante la caída inminente del lugar, Eren toma un frasco con ese mismo líquido y se transforma, creando con su cristalización una protección. El titán es mucho más grande que el colosal y parece dirigirse al distrito Orbut, donde Erwin planea no evacuar a la población, ya que el titán se está guiando por la concentración de gente, así que solo los prepararán para huir en el último momento. Los cañones no funcionaron, así que el titán llegó a Orbut. Sin embargo, ya estaban listos. Explotan las manos y Eren carga con los explosivos que vuelan la cabeza y nuca del titán. Buscan entre los rastros a Roth para evitar que este se regenere. Historia lo encuentra y acaba con él, proclamándose ante su pueblo como su legítima reina. Kenny sale malherido de las ruinas y parece que tomó un frasco con la médula espinal, el líquido que transforma a los humanos en titanes. El titán mega colosal aprende a usar el 3D y se ve espectacular. Primero que nada, la animación de movimiento le hace ver como un gusano que se arrastra. Su cuerpo luce tan pesado que no puede levantarse, y con el 3D le queda muy bien esa sensación. Una de las cosas que hace ver mal la combinación de 2D y 3D en la animación no solamente es la textura, donde claramente puedes diferenciar un modelo en 3D a un dibujo 2D. También es la diferencia de fotogramas por segundo a la que se mueven. Normalmente en películas de anime no suele haber problemas porque suelen usar más fotogramas por segundo, y entonces no contrasta tanto la fluidez con elementos 3D. Sin embargo, el anime en general suele usar pocos fotogramas por segundo, y la animación 3D no se suele mover a esa misma cantidad, lo que hace que los modelos 3D se vean mucho más fluidos mientras que lo demás no. Por eso he dicho que en algunos casos se ve bien y en otros no. En el caso del titán mega colosal, pues este contraste ayuda a darle esa sensación que mencioné anteriormente, de un titán mórbido que se ve y se comporta de forma extraña. Igualmente, cuando toca quedarse quieto y aparecer en primer plano, usa nuevamente el 2D, lo que lo hace ver maravilloso, como una pesadilla grotesca, un titán más deforme de lo normal. Entonces tenemos un flashback de Kenny conociendo a Uri Reis, el hermano de Roth. Lo buscaba para matarlo por lo que le ha hecho a los Ackerman, pero el Uri decide pedirle perdón, y comienzan a trabajar juntos a cambio de dejar en paz a los Ackerman. Tiempo después, Kenny buscó a su hermana, pero esta había muerto, dejando huérfano a su hijo, Levi, quien fue adoptado y criado por Kenny, y cuando le enseñó lo necesario lo abandonó a su suerte. Kenny desarrolló una amistad con Uri y deseaba saber si pensaría de la misma forma que él si heredaba el poder del titán fundador, y antes de morir, Kenny le da el líquido a Levi. Finalmente, Historia es coronada como la nueva reina, y lo celebra golpeando a Levi. Gracias al endurecimiento, crean una estructura que evita la entrada de los titanes, mientras a su vez los matan. Y Marlo se unió a la Legión, junto a otros cuantos, demostrando que hay más esperanzas en la Legión.
Analizando el líquido determinan que lo mejor es emplearlo para el uso que ya conocen, así que la responsabilidad de cuidarlo y decidir cuándo usarlo recae en Levi. Este está preocupado por Erwin debido a que en su condición actual muy seguramente morirá en la misión de Shiganshina. Pero Erwin bajo ninguna circunstancia se perderá esta misión. El día ha llegado y finalmente parten a Shiganshina. Por primera vez en 5 años han logrado volver a casa. El personaje de Kenny es bastante meh. Como dije, de primeras no tiene carisma. Y cuando conocemos su historia sí tiene un poco más de profundidad. Pero aún así le hace falta algo. Una mayor razón de odio. Más enfoque en lo desalmado que era. Porque estos dos elementos son muy importantes en el personaje y casi no los vemos. Por un lado sabemos que el odio de Kenny es primordial porque es lo que lo impulsó a matar. Sus víctimas son muy enfocadas en la realeza, siendo policías militares e intentando matar al verdadero rey. Sabemos que los Ackerman fueron cazados por estos mismos y Kenny no es ajeno a esta disputa. De hecho demuestra y externa resentimiento por esto mismo. Entonces es evidente que se mueve por el odio y tiene cierto aprecio a su familia, visitando al abuelo, buscando a su hermana y adoptando temporalmente a Levi, pero abandonándolo porque no podría ser su padre. Pero como digo, esta frialdad y odio de Kenny no se ve tanto como se habla, y eso es un problema. Pero es que si un elemento de la historia se te habla mucho pero no se demuestra casi nada, va a ser difícil de creer. Y en este caso no vas a simpatizar con el personaje. ¿Simpatizamos con los personajes porque lloran y dicen que sufrieron mucho? Nah, esos hacen personajes odiosos. Simpatizamos porque vemos sus acciones y de dónde vienen. Incluso algunas veces lo vemos haciendo atrocidades, pero hemos acompañado tanto a este personaje que lo entendemos. Y ahí hay precisamente un buen ejemplo. Sabemos que nuestro personaje hizo algo horrible, pero sabemos lo que ha pasado y hasta cierto punto lo entendemos. Y sentimos más simpatía que por la víctima, siendo que la víctima es la que la está pasando peor en ese momento, y que no tiene culpa de nada. Precisamente porque a ese personaje lo conocimos en ese momento del ataque, no sabemos nada más de él. Mientras que al victimario conocemos toda su historia. Y aprendan, directores de Hollywood. Por eso la gente suele simpatizar más con los asesinos que con las víctimas de este. Entonces eso ocurre con Kenny. No lo vimos sufrir y no vimos lo despiadado que podría llegar a ser. De hecho lo vimos tener más actos de compasión, por así decirlo. Visita a su abuelo, busca a su hermana, salva a Levi, pide piedad a su mayor enemigo, se alía con él, luego no mata a Rod pese a su enojo con él. Pone las cosas parejas a Eren y luego le da el estuche a Levi. ¿Y así me quieres hacer creer que quería experimentar la compasión y paz? Eren logra sellar la primera abertura exitosamente, sin embargo hay pistas claras de que por lo menos 3 personas estuvieron acampando en la muralla. E inteligentemente Armin deduce que podrían estar dentro de la muralla, así que pospone la misión para buscar al enemigo. Y estaba en lo correcto, porque encuentran el escondite de Reiner, y aunque Levi lo atacó de inmediato, este no logró matarlo y se transforma. Fuera de la muralla aparece el titán bestia, junto a muchos titanes que rodean el distrito. Este lanza una roca obstruyendo la otra abertura, impidiendo que salgan, y manda a los titanes pequeños a matar a los caballos, ya que sin estos no podrán irse. Así que la batalla se divide en proteger a los caballos y combatir el acorazado. Reiner y Eren entran en combate y al parecer han creado una nueva arma explosiva para combatir al acorazado, la cual funciona muy bien y logran dar de lleno a Reiner. Y vemos el momento cuando decidieron matar a Marco por haber escuchado a Reiner y Bertolt sobre sus titanes. Reiner hace que Annie le quite el equipo y dejan que un titán lo devore. Cuando daban a Reiner por muerto, este grita y Bertolt, quien se encontraba en un barril, es lanzado por el titán bestia. Pero al ver a Reiner decide no transformarse y Armin intenta hablar con él. Pero este ya no está dispuesto a dudar ni retroceder, y al Reiner haberse protegido finalmente se transforma. Comienza a lanzar escombros al igual que el titán bestia, quien tiñe el humo de los escombros con la sangre de los soldados. Ya había mencionado anteriormente que Attack on Titan tenía un ritmo lento pero interesante. Pero en esta temporada se tomó una decisión ideal. Me mantengo firme con que las primeras 2 temporadas tienen un buen ritmo, pero es verdad que mantener este ritmo sería más contraproducente. La audiencia que habías cautivado perdería el interés.
Y esta temporada estuvo más cargada de acción, datos sobre los titanes, el mundo y desmenuzó a la perfección la conspiración del gobierno. Aunque sí me parece que hay muchas repeticiones y pistas pequeñas que no me gustaron. La información se suele dividir en partes y luego hacen muchos repasos sobre esto. Incluso cuando ya quedó muy claro el funcionamiento de algo, como el cómo se obtiene el poder de un titán. Podríamos ignorar la escena de Eren recordando lo que escuchó y saltar directamente cuando le da la carta a Hanji. ¿Y por qué volver a tener que explicar que Historia tiene que devorar a Eren cuando estos dos están juntos, si anteriormente ya se nos había explicado? O también explicando una y otra vez que el titán fundador puede manipular los recuerdos. Digo, recordarlo o reafirmarlo de forma indirecta está bien, pero no si tras cada acción dicen, en efecto, estábamos en lo correcto con nuestras sospechas. Bertolt se está acercando a la muralla para arrinconar a Erwin, Levi y los demás, y es muy difícil enfrentarlo ya que Eren lo intenta, pero es lanzado por encima de la muralla, y por su vapor no pueden dañarlo con las lanzas. Y para desmejorar aún más, Reiner se ha vuelto a levantar. Levi da la batalla por perdida y ofrece a Erwin cubrir su retirada. Incluso Floch Forster llora porque morirán en vano. Pero Erwin ya tenía un plan, pero no había hablado antes porque requiere de usar a los cadetes como una distracción para que Levi pudiese matar al titán bestia. Pero para motivarlos él mismo debe ir al frente, y por lo tanto es casi seguro que morirá, y no podrá saber lo que hay en el sótano. Así es como Erwin renuncia a su sueño, y cabalga al infierno junto con los cadetes. Mientras Levi avanza usando a los titanes que los rodean, Erwin y Marlo son impactados por los proyectiles. Pero gracias al humo que disiparon, Levi se acerca al titán bestia, esquiva su mano y la corta. Lo ciega, corta su talón de Aquiles y logra sacarlo. Pero lo quiere dejar vivo por si alguien logró sobrevivir, le inyectará el suero y hará que se lo coma. Pero el titán carguero llegó a tiempo y se lo lleva. Entre todo el caos, Floch logró sobrevivir. Armin al fin tiene un plan y pide a los demás que distraigan a Reiner mientras este y Eren se encargan de Bertolt. Los demás con ayuda de Hanji logran sacar a Reiner y Armin se engancha al colosal para que este use su vapor y comience a desgastarse rápidamente. Armin se está calcinando y no logra aguantar más. Mientras estaba distraído, Eren selló la segunda abertura y con el equipo de maniobras saca a Bertolt. Nuevamente las muertes en Attack on Titan son muy impactantes y te hacen sentir que cualquiera puede morir. Floch en un inicio se sentía como los típicos personajes que terminan muriendo más adelante. En cambio, Marlo pensé que iba a terminar siendo un nuevo amigo cercano de los protagonistas, y que tendría más relevancia. La primera vez sentí que se había perdido ese sentimiento de que cualquiera podría morir, pero analizándolo bien, a lo largo de la temporada tuvimos muchas muertes de muchos tipos. Personajes recién presentados, personajes que parecía que tenían más futuro, algunos que ya tenían antigüedad, etc. Y esto es importante porque desde un inicio la serie precisamente marcó un impacto con esto. La sensación de peligro en cada batalla y expedición fuera. Cómo las muertes se dan de forma orgánica. Y aunque es cierto que la serie no es tan atrevida en matar a personajes como Eren, Mikasa o Armin, sí hay personajes que ya nos habían causado cariño y por eso causan impacto. Con respecto a la animación, mi única queja es con el titán colosal, que nuevamente tiene que ver con el 3D. Ya saben, escenas donde se mueve 3D o está alejado, está bien. Y escenas donde está quieto es mejor prescindir del 3D y hacer animación convencional. De ahí en más la animación estuvo fenomenal. Las expresiones traumatizadas y horrorizados de los soldados, las explosiones, los edificios destruidos, las escenas columpiándose con el equipo de maniobras y cómo se integran los escenarios 3D con esta se ve espectacular. Todo esto hace una combinación preciosa que hace muy disfrutable la batalla. Los cambios de luz y cómo juegan con las sombras también se ve espectacular. Causan mucho más impacto y transmiten más las emociones, al igual que la forma en la que se desenvolvió la batalla. Aunque casualmente el titán carguero no estaba cerca para advertir al titán bestia que Levi se acercaba. Algo poco creíble porque no había una razón para que él no estuviera ahí. Armin quedó con quemaduras graves, entonces el titán carguero llega junto con el portador del titán bestia y reconoce a Eren mencionando que no se parece a su padre y que ambos son víctimas de él. Sin embargo, Levi llega y estos se marchan. Hanji interroga a Reiner y este parecía tener una carta de Ymir para Historia. Sin embargo, el titán carguero se lleva a Reiner, mientras que Levi está a punto de darle la inyección a Armin, pero Floch llega con el moribundo Erwin. Entonces surge una disyunción sobre a quién deberían salvar. Levi quiere salvar a Erwin, pero Mikasa y Eren quieren salvar a Armin, pero Levi al final decide que Armin devorará a Bertolt, y Erwin muere. Armin despiertan, le explican todo y ahora Hanji es la comandante de la legión.
Llegan al hogar de Eren y finalmente, después de 3 temporadas, 56 capítulos, batallas y muchas muertes, han llegado al sótano. Pero la llave no es de la puerta. Y ya, hasta aquí llegó la temporada. Pasan a la fuerza y dentro no hay nada raro, excepto que la llave resultó ser de un cajón donde se encuentran unos libros. Y al abrir el primero observan una foto de Grisha junto a otra mujer y un niño. Este dilema sobre quién deberían salvar y sobre todo cómo plantean la decisión de Levi es muy buena. Se daba a entender que Erwin ya no sería el mismo porque su ambición de toda la vida se habría cumplido. Y quizás no se iba a desarrollar de la misma forma a partir de este punto. Todas las decisiones que tomó y para lo que se preparó fue para este momento. Y Kenny mismo le insinuó a Levi que todas las personas necesitan una ambición para seguir adelante. Y no es casualidad que Levi recordara estas palabras justo en este momento. Erwin necesitaba su ambición para ser el líder que era. En cambio Armin sí tenía una ambición, pero hay una gran diferencia entre estos dos. Incluso en escenas previas lo vimos, es prácticamente la misma escena, el mismo planteamiento con ambos, pero con distintos resultados y actuar de estos. Armin ha visto por sus compañeros y en su plan para detener a Bertolt, él se ofreció como el cebo. Y aunque antes dijo que él no iba a renunciar a su sueño, no se soltó hasta que fue físicamente incapaz de continuar. Erwin se había callado y no quería sacrificarse porque ello significaba renunciar a su sueño. Y fue Levi quien lo ayudó, quien le ordenó que llevara a cabo el plan y se librara de su ambición. Armin estaba destinado a ser el siguiente paso de la Legión, una mente brillante y siendo mucho menos egoísta. Y no digo que Erwin fuese un mal líder, precisamente fue lo que la Legión necesitó hasta ese momento. Sin embargo había llegado a su límite y ahora el futuro es Armin. Hace 1820 años, Ymir obtuvo un gran poder, el cual en el momento de su muerte se dividió en 9 partes, las cuales fueron heredadas a sus hijos. Con dicho poder derrocaron a la nación de Marley y causaron terror y caos en todo el continente. Así por 1700 años hasta que el gobierno de Marley obtuvo el poder de 7 de los 9 titanes. Y el rey huyó hasta la isla Paradis y construyó las 3 murallas, con la amenaza de destruir el continente si alguien se atrevía a invadirlos. Grisha vivía en Marley, paseaba con su hermana y al ser eldianos son discriminados. Estos salieron sin permiso para ver un Zeppelin y Grisha fue apaleado mientras que su hermana fue asesinada. Pero sus padres, al igual que muchos eldianos, creen que están pagando por los crímenes de sus antepasados y lo aceptan. A sus 18 años encontró un grupo rebelde quienes tienen a un infiltrado en el gobierno. Ellos le cuentan que su hermana fue devorada por los perros. Desde entonces se unió a ellos, incluso descubren registros que demuestran que en realidad Ymir era buena. También conoce a Dina Fritz, una descendiente de la familia real, y ella les compartió información muy valiosa como la existencia y los poderes del titán fundador. Con el tiempo Dina y Grisha se enamoraron, tuvieron un pequeño hijo llamado Sieg Jaeger. Y años después el gobierno de Marley ya estaba planeando, al igual que los rebeldes, infiltrarse en las murallas para robar el poder del titán fundador. Entonces Grisha planea que su hijo Sieg se convierta en un guerrero de Marley para infiltrarse y ser él quien roba el poder de aquel titán. Pero el pequeño los delató y entonces los llevaron hasta Paradis, donde serán convertidos en titanes. Grisha reconoce a los 2 soldados, el que le dio la paliza, Eren Kruger, y el que mató a su hermana. Dina es transformada en, así es, aquella titán era ella. Antes de ser convertido, Eren lo salva, revelando ser el infiltrado. Este le heredará el poder de su titán, el titán de ataque, y le encomendará su misión de robar el titán fundador, ya que este está cerca de morir. Porque al heredar el poder de un titán, tu vida se reduce a 13 años restantes. Después de esto, Grisha formó una familia, y cuando llegó el momento, robó el titán fundador. Y posteriormente, al estar cerca de su muerte, heredó los 2 titanes a Eren. Como dije antes, en esta temporada hay mucha más información, y estos episodios son simplemente hermosos por la cantidad de detalles que se nos da sobre los titanes, el mundo exterior y el padre de Eren. Justamente debía ser algo especial porque esperamos demasiado para esto, y no podían decepcionarnos. La historia del padre de Eren está muy bien construida y tiene sentido. Como viene siendo costumbre, se siente que ya estaba construido y no fue un giro de último momento. Además de que ya se nos está preparando sobre el gran salto que será cuando salgan al mundo y el conflicto que se vive afuera. Mereció completamente la espera y se preparó la trama para este momento, ya que si se hubiera presentado antes seguramente habría muchísimas más preguntas que respuestas. Y lejos de sentir que la serie se ha acabado, que todo está resuelto y no hay más misterios, la realidad es que se siente como si estuviéramos llegando apenas al final. Lo cual es importante porque recordemos que aún nos queda una temporada más, la cual probablemente llegue en 2 partes porque es un poco más larga.
Historia decide hacer pública la información sobre el mundo exterior y los titanes. Un año después lograron acabar con todos los titanes en la Muralla María y hacen una expedición fuera. Llegan hasta la costa de la isla y finalmente conocen el mar. Y Eren pregunta si matando a sus enemigos afuera podrán obtener su libertad. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, dale like, comenta algo bonito. Si no estás suscrito, pásate por el canal, ve 2 o 3 videos y si te gustan, suscríbete. Subo videos los viernes. También tengo un canal de gameplays, Un Rincón Extraño. Estamos subiendo Hellblade 2 y Marvel's Spider-Man se pospuso un poco. Link en los comentarios. Si no te gustó, también se vale que comentes algo, también se vale que expreses tu opinión. Siempre y cuando sea con respeto, todo se puede. Les habló un extraño y nos veremos nuevamente. Eldianos.